Con 84 votos a favor, la Asamblea decidió censurar y destituir a José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria De Sintonio, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está ya con nosotros en la cabina de Notimundo el asambleísta Raúl Tello, uno de los interpelantes en el juicio político a los vocales del Consejo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un saludo a todos los oyentes. Qué bueno tenerlo acá. Hay mucho de qué hablar de este tema, ¿no? Se han generado muchísimos cuestionamientos al manejo de este juicio político y a la posterior destitución de los miembros del Consejo de Participación. Algunos de estos cuestionamientos vienen precisamente del ex vicepresidente del Consejo de Participación, Edwin Jarrín, quien anoche en entrevista con Freddy Paredes en Notimundo Estelar planteó que constitucionalmente, al tratarse de autoridades de elección popular, quien les entrega el mandato es el pueblo y quien les debería retirar el mandato también debería ser el pueblo, pues para destituirlos a los miembros del Consejo de Participación se les debería haber hecho una revocatoria del mandato y no un juicio político. ¿Qué opina usted de eso? Mire, ¿quién es el señor Edwin Jarrín? Se trata nada más ni nada menos que un exfuncionario del gobierno de Correa que pasó por algunos cargos del gobierno de Correa. Se trata de un miembro del Consejo de Participación Ciudadana correísta que obtuvo la mejor puntuación. ¿Por qué será que obtuvo la mejor puntuación? Porque obviamente quienes ingresaban a las diferentes instancias en el correísmo eran los iluminados, los únicos que tenían las mentes lúcidas en este país y los corazones ardientes, porque nadie más podía acceder a esos espacios. Entonces, un cuestionamiento de parte de él y un análisis de carácter constitucional realmente no cabe. No cabe. Pero no le encuentra sentido, sentido a lo que le acabo de decir. Sí, justo voy a eso. Ajá. Mire, constitucionalmente, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no son los únicos de elección popular que están sujetos a juicio político. También el presidente y vicepresidente de la República. Entonces, primero, no hay ninguna contradicción. Sí, si en el 131 de la Constitución dice que el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros, están sujetos a juicio político, mire, eso es una cuestión determinante, imperativa, no hay nada que discutir. Claro, en caso de funcionarios elegidos por votación popular, tienen algunas vías para poder ser destituidos del cargo. El presidente de la República también tiene la vía de la revocatoria. ¿Por qué? La revocatoria del mandato no tiene una característica de tipo político, como es un juicio político. La revocatoria del mandato más bien tiene una relación con los ciudadanos. La iniciativa para la revocatoria de mandato es una iniciativa de la ciudadanía. ¿Frente a qué? Frente al incumplimiento de un plan de trabajo. Entonces es una cuestión totalmente diferente al juicio político. Y de hecho, también hay otra vía para destituir a funcionarios de elección popular, la vía administrativa, por el lado de la Contraloría General del Estado. Entonces, ellos se quieren quedar en el tema de la revocatoria. Discúlpenme que lean la Constitución. A ver, escuchemos una partecita de la opinión de Jarrín anoche en este mismo noticiero. Estamos hablando que a menos de 60 días de que están posesionados, se los destituye por incumplimiento de funciones, cuando la más votada de las 4 personas que están siendo enjuiciadas, ¿sí?, tuvo cerca de 2,5 millones de votos. O sea, el proceso y el retirarle los derechos políticos no es solamente a ellos, es a los millones de ecuatorianos que votaron por ellos. Quienes son los llamados a honrar los votos somos quienes somos elegidos por elección popular. ¿Y cómo honramos esos votos? Honramos cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley desde el primer minuto en que asumimos funciones. Si no hacemos eso, claro, desde el primer día podemos ser separados de funciones. Si no cumplimos con aquello, si no cumplimos con la Constitución y con la ley. Si un legislador, si un alcalde, si un prefecto
el primer día comete ilegalidades, comete inconstitucionalidades, no importa que hayan transcurrido horas, que hayan transcurrido minutos de su posesión. Analicemos entonces desde las causales, ¿no? El juicio a los miembros del Consejo de Participación se interpuso por haber creado una comisión para revisar el proceso de concurso para la Corte Constitucional y porque existía una denuncia contra el presidente del Consejo, Carlos Tuárez, a la que no le dieron trámite, ¿no? Aquí explíqueme dónde está el incumplimiento de funciones para que nuestros radio oyentes les quede claro. Existen algunos otros hechos más, como por ejemplo el haberse negado a entregar información. Así es, pero esos son los principales. En el tema que me ocupa principalmente, que tiene que ver con la resolución que tomaron el 10 de julio en la sesión número 4, las cosas son absolutamente claras. Solo el Consejo Transitorio tenía potestad, tenía facultad extraordinaria. ¿Quién le entregó esa facultad extraordinaria? El pueblo ecuatoriano en las urnas del 4 de febrero del 2018. ¿Por qué? Porque solo ese consejo tenía la atribución de evaluar autoridades y de volver a designar. ¿Cuándo se concluye esas atribuciones extraordinarias? Se concluye con la conclusión de su mandato. A partir de ello, las facultades del actual consejo eran facultades exclusivamente ordinarias, las que están en la Constitución y las que están en la ley. Ellos, por tanto, no podían contrariar dictamen de la Corte Constitucional, porque además se trata de una decisión legal tomada por organismo competente, y eso lo determina el artículo 282 del COIP. Mire, tanto es así. Pero recién iban a revisar el proceso del concurso. Pero ya tomaron la resolución. Ellos no podían hacer aquello. Para crear una comisión. Claro, para crear la comisión. Ellos dicen, no hemos creado la comisión, pero la resolución está tomada. Tanto es así que ellos la semana seguida quisieron enmendar aquello. ¿Cómo quisieron enmendar? Quisieron enmendar a través de retirar esa resolución. Pero el camino para hacer aquello era uno solo. Era el camino de la reconsideración, determinado en el artículo 18 del reglamento de sesiones del Consejo de Participación. Eso les dice el propio asesor jurídico del Consejo de Participación Ciudadana. Pero sin embargo, ellos tratan de enmendar a través de una moción de retiro de la moción. Si usted revisa, el abogado Jarrín que me diga, o no creo que es abogado, pero bueno, el señor Jarrín que me diga en qué parte del andamiaje jurídico que le rige al Consejo de Participación Ciudadana le permite esta figura del retiro de moción. No existe. Y en el caso de la denuncia que no decidieron analizar, la denuncia contra Tuárez específicamente. Mire, esta es una denuncia que la procesó fundamentalmente Fabricio Villamar. Sin embargo, yo también argumenté al respecto. Tenemos una serie de denuncias en contra de quién, nada más ni nada menos que del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además en determinada etapa le correspondería ser presidente de la función de transparencia. Entonces, un presidente de la función de transparencia no puede tener el más mínimo cuestionamiento. Y si tiene un pequeño cuestionamiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que procesar desde la propia institución para que se investigue de manera inmediata y que quede absolutamente claro todo. Frente a tan graves denuncias, tiene toda la razón, asambleísta. No procesó tiene aquello toda el la Consejo. razón, pero para tramitar una denuncia hay un reglamento, hay un proceso, y el proceso les da ¿cuánto? 180 días, y recién estaban 60 días en el cargo. Pero ellos no han hecho absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada. Ellos no presentaron pero mire, se trata de una denuncia en contra del presidente. Siendo una denuncia en contra de él, es una cuestión de celeridad. ¿Cómo no le va a dar trámite inmediatamente? Mire, y tanto ha sido el interés de que no se haga público esto, de esconder esto, que cuando asistió a la Comisión de Participación Ciudadana a entregar información sobre esto que se le solicitó, él se negó a entregar. Él se negó. Fue allí, dijo de que no era facultad de los legisladores, cogió la carpeta que llevó, se retiró con la carpeta, no dejó un solo documento y nos echó bendiciones. Eso es lo que hizo. Cuando
cuando él, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de la función de transparencia, lo mínimo que tenía que hacer ahí, ante tantos medios de comunicación, ante el país, decir: aquí está la documentación que demuestra que son falsas las acusaciones que se me está presentando públicamente. Entonces, ahí existe un hecho absolutamente grave. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier funcionario, pues. No es cualquier funcionario. Es nada más ni nada menos que el presidente de la función de transparencia. Y más aún, mire, los hechos, las certificaciones demuestran de que él todavía es cura. Bueno, pero eso es una cosa aparte, ¿no? No, pero que tiene que ver con la declaración juramentada, que en donde hay denuncias, en donde hay denuncias, que ahí también existe perjurio, y tiene que ver precisamente con esto, que también esto debía de investigar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, asambleísta, Carlos Tuárez y también Walter Gómez ya anunciaron la posibilidad de emprender acciones legales en instancias internacionales. ¿No teme usted una demanda por violentar sus derechos políticos y incluso que esta demanda pueda repercutir en un juicio de repetición contra el Estado ecuatoriano? Mire, ya eso a mí no me sorprende. Yo he llevado adelante algunos procesos políticos en la Asamblea en el ejercicio de mis funciones. Y de hecho creo que soy el legislador que más procesos de juicios políticos he presentado, y todos los funcionarios van con el mismo argumento. Absolutamente todos los funcionarios incumplen la ley y quieren acudir a organismos internacionales. Tienen derecho, como tiene derecho cualquier ecuatoriano y ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, como tuvieron derecho de presentar también acciones en el país, en diferentes instancias, presentó en Ibarra, presentaron aquí en Quito, presentaron en Guayaquil para impedir el juicio político, nosotros hemos cumplido nuestras atribuciones, nuestras facultades al pie de la letra. Nosotros no hemos dejado ni un milímetro en la indefensión a estos funcionarios, que tuvieron todas las posibilidades de presentar pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización primero, y el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. En tal sentido, las acciones que ellos quieran emprender están en su pleno derecho, pero obviamente nosotros no tenemos el más mínimo temor de aquello, y además ya nos hemos acostumbrado a esto. Bueno, asambleísta, lo cierto es que ya están destituidos, los vocales ya se fueron del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿cómo se va a configurar este nuevo Consejo de Participación luego de esta destitución? Bueno, yo aspiro y le confieso una realidad. De los 4 nuevos consejeros, yo le conozco a uno. Sí, le conozco a uno. A los 3 no les conozco. Al uno conozco que tiene una relación muy estrecha también con el ala correísta que existe en este país, el señor Dávalos. No le conozco personalmente, y los otros 2 no les conozco. Para emprender en esta acción yo no he visto quiénes están de suplentes, ni mucho menos. No me interesa, no tengo ningún interés particular. ¿No sabe quién va a ocupar estos cargos en el Consejo? Son los suplentes que se posesionaron en la Asamblea Nacional, pero yo, para seguir este juicio político, no he tenido interés en saber quiénes van a ocupar estos cargos. Pero no debería serlo, creo que es importante ahora saber quiénes van a reemplazar esos cargos. Lo importante aquí es que ellos lleguen y cumplan con la Constitución y con la ley, que no se arroguen facultades que no les corresponde. Y que no hayan sido elegidos de una manera errónea, como fue además de eso, sí, además de eso. Mire, si alguien tiene que tener credenciales de honestidad, de transparencia, que desde luego lo tienen que hacer todos los servidores públicos, pero es ese consejo, porque es la representación de la ciudadanía, y además de eso, ¿en qué función? En la función de transparencia, nada más ni nada menos que en la función de transparencia. Entonces, ¿cómo podemos tener ahí a miembros en la función de transparencia cuestionados por perjuros, por farsantes, por haber presentado documentos falsos? El día de hoy tuve una entrevista en la radio Santuario de Baños. Ahí me dicen que ni le conocen a José Tuárez, y sin embargo él tiene una certificación de que él ha sido director. Entonces, ¿qué mensaje le damos al país con esto? Le damos un mensaje claro de decir: personas así no pueden estar al frente de una institución, pero tan importante por el concepto de transparencia fundamentalmente. Porque caso contrario, ¿qué les decimos a los niños y jóvenes? Vean, hagan las trampas que quieran,
pueden hacer lo que sea. Pero, asambleísta, ese mismo análisis exhaustivo de, como usted dice, de un miembro de un consejo que tiene que ser realmente pulcro, que se lo haga con el resto también, ¿no? Desde que se lo haga luego que igual, sí. que no se cometan Claro. los mismos errores que ya Sí. cometimos y que tuvimos que hacer todo esto. Mire, y en estos momentos en que la Asamblea Nacional ha entrado en una nueva etapa, en una etapa en donde que sí está cumpliendo el papel fiscalizador, y el día de ayer fue una muestra cuando procesamos un juicio político con censura para una ministra del morenismo, ex ministra del morenismo, y también para quienes estaban protegidos por el correísmo. Entonces, al fin la Asamblea actúa sin mirar ese tipo de cosas y actúa en fiscalización. Entonces, a estas alturas corresponde que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana tengan esas credenciales, y si alguien tiene algún tipo de cuestionamiento, que se lo haga público, porque obviamente una vez que hemos atravesado este proceso necesitamos garantizar fundamentalmente que esos consejeros sean una representación fidedigna, transparente de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esperemos que así sea, estaremos muy atentos a ello. Asambleísta Raúl Tello, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga una buena tarde. Igualmente, muy amable.